Pero que son apocalípticos, son apocalípticos. O sea, eso sí es claro, ¿no? Entonces, vean, tenemos hoy un mensaje que es bastante moderno, ¿no? Bastante moderno. Y cuando el Señor me lo regaló, yo me rehusé, ¿no? Me rehusé completamente y le dije, Señor, ¿verdad? Y entonces le digo yo a mi esposa y le digo, amor, así se va a llamar el tema. Y entonces me dice, uy, ¿verdad? Y entonces le digo a Luis Enrique, así se va a llamar el tema. Y Luis Enrique me dice, uy, ¿verdad? ¿Saben cómo se llama este tema? Así lo conocí, así lo querí. Que está muy de moda esa frasecita, ¿no? Está muy de moda la frasecita, así lo conocí, así lo querí. Entonces, vamos a ir a Éxodo, capítulo 3. Así lo conocí, así lo querí. Les damos la bienvenida a esta enseñanza. Así lo conocí, así lo querí. Éxodo capítulo 3. Vean, y yo quiero empezarles diciendo una cosa. Y es que nosotros hoy somos el resultado de todos nuestros desastres personales, pero también somos el resultado del amor eterno de un Dios que tiene un nombre y tiene un apellido, y ese nombre y ese apellido es amor. Somos el resultado de ese Dios que, a pesar de nuestros errores y a pesar de lo que nosotros hemos hecho, estamos sentados aquí, no en otro lado, aquí, gracias a ese amor infinito de ese Dios. Somos el resultado, si fuéramos, escúchame, por eso lo digo que somos dos cosas. Somos el resultado de nuestros errores, porque muchos de nosotros, incluyéndome a mí, conocí de Dios por cosas que pasaron y entonces hoy estoy aquí porque me di cuenta de que necesitaba de Dios en mi vida. Para que Dios corrigiera en mi vida todos mis desastres, ¿no? Entonces estamos aquí, pero estamos también aquí por ese Dios de amor que logró rescatarnos de nosotros mismos. Que llegó en un momento tal vez que pensamos que era un momento no tan oportuno, pero llegó a rescatarnos de nuestros errores e inseguridades, ¿no? Entonces, cuando yo escuché esta frasecita, así lo conocí, así lo querí, que esa, vuelvo y les digo, está muy de moda. Después de que me causó bastante gracia, los memes sobre todo y todo lo que ha surgido a raíz de toda esa frase, me puse a orar y le dije yo al Señor, me fluyó así, le dije, Señor, yo así te querí. Y entonces le dije, ¿sabes por qué te digo así, Señor, así te querí? Porque mi amor es tan imperfecto hacia ti. Porque pensaríamos nosotros que nuestro amor hacia Dios es muy puro, muy sincero. Pero nuestro amor hacia Dios es tan imperfecto comparado con la perfección de su amor hacia nosotros. Y yo le dije, Señor, así te quería. Y el Señor se me rió. Entonces le digo yo, Señor, pero te lo digo de esa manera porque necesito expresarte por medio de esa palabra que mi amor para ti es tan imperfecto. Entonces le dije, Señor, este amor que tengo hacia ti tiene errores. Y el Señor me decía, sí, pero yo necesito que tú me ames. Yo necesito que tú me digas que me amas, que me demuestres ese amor. Y yo le dije, Señor, lo he hecho. Lo he hecho con mis errores, yo lo he intentado hacer. He intentado hacerlo con todo lo que he podido hacer, ¿no? Y agaché la cabeza y empecé a llorar y le dije, Señor, decirte que te amo me da vergüenza. Decirte que te amo me da vergüenza a mí. ¿Saben por qué? Porque yo no sé si ustedes se sientan muy bien con ese amor que ustedes le dan al Señor. Pero yo siento que yo puedo darle más a Él.
Y entonces, uy, no, pero de verdad, sí, yo creo que uno siempre puede darle más al Señor. O siempre puede dar más de lo que uno tiene, ¿no? Sí puede darle más de lo que uno tiene. Y entonces, en Éxodo capítulo 3, estaba leyendo toda esta historia del Señor, diciéndole yo todas mis imposibilidades, el Señor me hace ir aquí a Éxodo capítulo 3, versículo 10. Yo quiero que vamos a ir a Éxodo capítulo 3, versículo 10. Dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Ustedes qué tienen en sus Biblias? ¿Están buscando en sus Biblias o no? ¿Qué dicen sus Biblias? ¿Qué dice? Éxodo capítulo 3, versículo 10. ¿Qué dice? Ahí. Ven. No ve. ¿Sí ven lo curioso? Dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Dios lo primero que quiere hacer con nosotros es que nosotros vengamos a Él. Resulta que ahí está en un lugar, ¿saben en qué lugar? Está en el monte Horeb y está al frente de una zarza que no se consume. Y en el tiempo de Moisés, la zarza era el combustible para avivar la candela. Y decía, ¿por qué no se consume? Si yo he cortado tantas veces zarza, tantas veces este chamizo, para meterlo a la candela y se consume así. Es muy voluble, muy volátil o explosivo, lo que sea. Y entonces él, al ver que no se consume, el Señor le dice, ven, ven. Pero antes de ese ven, le dice una cosa, y es quítate el calzado. Y le dice, ven. Se quita Moisés el calzado y lo llama y le dice, ven, ven. Resulta que, contrario a lo que tal vez nosotros podamos pensar, y aquí lo vamos a ver, dice, quítate el calzado porque es tierra santa, ¿verdad? Eso le dice el Señor. Pero ¿saben en dónde otro lugar se quitaban los orientales sus sandalias o sus zapatos? ¿Saben dónde? ¿En dónde? En la casa. Entonces el Señor le está diciendo, vea, es que está en su casa también. Y entonces ustedes dirán, uy, pero es que el lugar santo, ya les voy a explicar, tranquilo, no se vayan no nos vamos a adelantar. Entonces vean, Moisés respondió a Dios en el versículo 11, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, ahora sí lo manda, dice, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal y de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llevo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les respondo? Y entonces Dios le responde a Moisés y le dice, yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Y este es mi nombre para que siempre lo recuerden por todos los siglos. Y vamos al capítulo, al capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo, en el capítulo 4, versículo 1, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y entonces el Señor le dice ahí dos cosas. ¿Qué es lo que tiene en tu mano? ¿Tienes una vara? Tírala al suelo y se convirtió en serpiente. Y después le dice, mete tu mano en tu pecho y cuando la saques, vas a mirar que esa mano está leprosa y entonces vuélvela a meter y la mano otra vez quedará normal. Le da esas dos señales para que él creyera. Y entonces vamos y seguimos leyendo y nos saltamos bastante y le dice el versículo 10 del capítulo 4. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio boca al hombre
¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y Moisés vuelve y le dice: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará su corazón. ¿Saben qué veo yo aquí? Veo un Dios que está escogiendo no lo mejor. Veo es que Dios está escogiendo a lo que Él necesita mejorar. A eso estoy viendo yo aquí. Yo veo aquí a un Dios que escoge no al varón más apto, pero ¿saben qué? Sí escoge al varón indicado. Dios tal vez no escoge, escuchen bien esto, a los más aptos, a los que más tienen habilidades. Nos escoge a nosotros, que somos los más indicados para labores determinadas. Por eso el Señor nos escogió. Entonces vean, Moisés tenía uno de sus límites, que era un límite que él lo tenía ahí, un límite bastante marcado, y era que Dios estaba escogiendo a un hombre que era tatareto, que se le pegaba la lengua, y que además hay otras versiones que dicen que tenía un conflicto entre el habla de los, como estuvo bastante tiempo en Egipto, entonces el habla de los egipcios con el habla de los hebreos y combinaba las palabras, no se podía expresar bien, ¿no? Pero listo, digamos que era tatareto, como James Rodríguez, o peor, ¿no? Y Dios lo aguanta hasta que se enoja. Dios lo aguanta hasta que se enoja, ¿por qué? Porque le dice una vez, Dios lo llama, y lo que ve es que la zarza no se consume. Hay algo que Moisés está haciendo y es conociendo a Dios, porque antes no lo conocía, o sea, lo está conociendo, y es de verdad que pues a mí si me llaman de una zarza, yo me aterro, ¿no? Yo digo, bueno, ¿y aquí qué es lo que está pasando? Y está conociendo a ese Dios que le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y el Dios de tu padre también le dice. Pero resulta que ahí hay una confrontación, y él por eso me empieza a preguntar. Porque es que una cosa es su padre biológico y otra cosa fue su padre adoptivo. ¿Quién fue su padre adoptivo? Faraón. Entonces, al ser su padre, dice: yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Isaac y Jacob. O sea, le está diciendo: yo soy el Dios de tu padre, pero el Dios de tu padre hebreo. Ese soy tu Dios. Porque lo hemos dicho muchas veces y eso lo van a escuchar de la gran mayoría de predicadores, y es verdad. Moisés tenía una identidad muy floja. Moisés no tenía identidad en Dios. Entonces vean, le está diciendo: yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de tu padre. Y lo que se supondría, que hasta pensé yo, pero después me retracté de eso, es decir, Dios lo está llamando, ¿qué es lo que se supone que yo debería hacer? Bueno, aquí estoy, ¿no? Aquí úseme. Es lo que, vean, yo creo que es lo que cada uno de nosotros desea. Y desea es ser útil. Ser útil en todos los aspectos y también para Dios. Y en el caso de muchos de nosotros, ser útil más para Dios que en otros aspectos. Pero vean, Moisés empezó con todas sus inseguridades. ¿Será que sí me van a escuchar? Dijo. Y si me preguntan quién me manda, ¿qué digo? ¿De quién? Y después que si su lengua no le daba. Y que si su habla. Y a toda hora quería poner límites a Dios. Quería poner peros a Dios. Pero Dios le estaba mostrando que Él era el Dios de lo imposible. Dios le empieza a mostrar que Él es el Dios de las cosas imposibles. Vea, y a esta altura, o sea, a esta altura donde ya Moisés le está sacando todos los peros, ya se supone que debería haber creído. ¿Por qué debería haber creído? Porque ya había hecho dos cosas que no eran nada naturales.
Y era convertir la vara en serpiente y que la mano se le enfermara y se le sanara al mismo tiempo. Pero ¿saben qué significa esa mano que entra, se vuelve leprosa y vuelve sale? Que es cuando nosotros somos esa inconstancia nuestra. Que entramos y tenemos nuestra vida muy bien, pero cuando sacamos la mano, nuestra mano está leprosa. Dios le estaba mostrando a Moisés cómo realmente era él. Ahora, por la orden de su voz, le está diciendo, vuelve ahora y mete tu mano. Cuando la vuelve y la mete, y la vuelve y la saca, le está mostrando qué es lo que pasa cuando Dios habla. Porque cuando Dios habla, todo cobra vida. Pero cuando no somos nosotros, Dios nos muestra cómo somos nosotros. Dios nos muestra nuestra condición. Nuestra condición de cómo somos. Vea, y no se lo muestra de otra manera, sino con una mano leprosa. Aquí lastimosamente la Biblia no nos deja ver pues la película. Pero, vean, es como si ustedes ahora en este momento metieran su mano y la mano le saliera llena de COVID. La lepra en ese tiempo era tan temerosa como ahora el COVID para nosotros. Pues, ¿no? O sea, era una enfermedad contagiosa que le tocaba a la gente aislarse, que la gente no podía hablar y que cuando iba, aquí ya solamente falta eso, ¿no? Que cuando una persona llevaba COVID o lepra en ese tiempo, decía, leproso, leproso, no se acerque. Aquí vería la gente que tiene COVID, 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 entonces uno se corre, ¿no? Entonces, ahora, imagínense, ahora en este tiempo, hay un paralelo de esas cosas y es Dios nos muestra cómo somos nosotros también, ¿no? Entonces, Dios puede incluso, si puede convertir una mano leprosa, podía convertir la tartamudez de Moisés o su falta lingüística, así lo conocía, así lo quería, podía convertir su falta lingüística en algo poderoso. Pero Moisés estaba conociendo a Dios. O sea, estaba conociéndolo, estaba caminando en eso, ¿no? Vean, Dios puede convertir una mano leprosa en una mano sana. Puede hacer que una incapacidad se vuelva una capacidad para hablar. De acuerdo a lo que nosotros creemos en Dios. De acuerdo a lo que nosotros creemos. Pero Dios no aguanta más. Y le dice, ¿no conozco yo a Aarón, el que habla bien? Ahora escuchen esto. O sea, Dios cuando está llamando a Moisés, lo llama conociendo su incapacidad. Conociendo su falta de habla, porque le está diciendo, ¿acaso no conozco yo a Aarón que habla bien? ¿Saben qué me está diciendo eso? O sea, que yo conozco que usted habla mal. Dios le está diciendo, yo conozco que usted habla mal. Y aún así lo estoy llamando. Yo conozco que tiene esa debilidad y acaso a eso te estoy llamando. Pero el Señor le dice, yo voy a poner mis palabras en tu boca. Y Moisés sigue rehusándose al llamado. Y le dice, no. Y nosotros ahora hay algo muy parecido en nosotros que decimos, no, pero Dios, ¿cómo me va a llamar a mí? Si es que yo tengo mucha vaina y mucha cosa. No, y es que yo no puedo dejar. Es que yo de verdad no puedo. Ay, veas que a mí lo que más me cuesta es esto. Es que a mí lo que más me cuesta es ser así. No, es que yo, ¿cómo Dios me va a llamar a mí haciendo así? Pero resulta que es que ese es el Dios de milagros, que llama a los que son así para convertirlos como Él, para llamarlos y ponerlos a servicio para que hagan lo que Él diga que deben hacer, ¿no? Entonces, vean, yo he sido desechado, y se los digo, y seguramente usted también, por muchísimas personas, muchas personas, que al ver nuestras incapacidades, sencillamente dicen, no, usted no sirve, ¿no? Y muchos trabajos me han rechazado también por mis incapacidades, ¿no? Porque no he sido capaz de muchísimas cosas.
porque no soy capaz de hacer lo que otros hacen. Y tal vez nosotros seamos igual, hemos sido rechazados por nuestro temperamento, carácter, manera de hablar, forma de expresarnos, por ser incluso hasta cristianos, por todo, hemos sido rechazados. Muchas veces. Y creemos que al ver nuestras debilidades, Dios va a ser igual y nos va a rechazar. Dios va a ser igual y nos va a desechar. Pero, vean, Dios no te desecha porque no eres capaz. Incluso hay gente que dice, no, es que Dios me desecha si yo no le sirvo, Dios me desecha si yo no hago, Dios me desecha. ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó que Dios te desecha? Y hay gente que lo piensa. Hay gente que la primera vez que falla dice, no, Dios, ya le fallé, yo ya le fallé al Señor, ya, Dios me desechó, ya ¿para qué va a querer a una basura como yo? ¿Por qué? ¿Quién te enseñó eso? Cuando Dios está llamando aquí a un hombre que le puso todos los miles de problemas, y aún así lo llamó. Y aún así lo llamó. Incluso le dice Dios a Moisés, le dice, ¿acaso no conozco yo a tu hermano Aarón? ¿Saben quién fue uno de los pioneros de la idolatría en el pueblo de Israel? Aarón. Aarón. Y entonces Aarón llega y dice, no, hagámonos un becerro. Y se junta con otros y están de acuerdo todos, pues les pareció muy normal. Y se olvidaron del Dios verdadero. Y Dios aún así, escúcheme, aún así lo llamó a ser el líder, no cualquiera, el líder de la casa de Dios, de la habitación de Dios, el sumo sacerdote, en hebreo Cohen Gadol, o sea, el más de los más, lo llamó. Yo me cojo la cabeza, porque como alguien que tiene su corazón doble y que es muy bueno para hablar, eso sí, porque lo dice aquí, después se hace le quita todos los aretes a las mujeres, a los hombres, quita todo el oro y se hace un becerro. Y después termina siendo el Cohen Gadol. Después termina siendo el duro de los duros. Yo digo, Dios mío, ¿sabe qué es lo que nos falta a nosotros? Disponernos para que Dios nos haga esos sacerdotes que Él quiere hacer con nosotros. Ahora ya no tenemos, nosotros jamás, les voy a decir, jamás vamos a ser el Cohen Gadol, jamás vamos a ser los sumos sacerdotes, porque la palabra dice que ahora tenemos un sumo sacerdote, y es Jesucristo. Vamos a ser sus sacerdotes, ¿no? Pero no somos ese sumo sacerdote ya jamás. Porque si eso se tratara, el primer sumo sacerdote que hubo dejó muy mal parado al pueblo, porque era muy regular. Y de ahí para allá, todos los que hubo eran terribles. Hasta permitían que sus hijos hacían orgías dentro del templo, o alrededor, o al lado, todo. Eran terribles. Para las épocas de Samuel, ¿no? Muchísimo tiempo después. Pero vean, yo estoy seguro de que Moisés era un fracaso y Aarón también. Y María también. Tanto que María y Aarón se juntaron para hablar de la mujer de Moisés y les cayó lepra por hablar de Moisés. Y ahí muchos pastores utilizan, por eso usted no debe hablar del siervo del Señor para que no le caiga lepra, asustando a la gente porque hablan de los siervos del Señor, ¿no? Y sí, amén, puede ser una realidad. Pero yo he creído, yo le pido a Dios, le digo, Señor, que si hablan mal de mí, o bien, o hablan verdades de mi pasado, que dicen Oscar fue así, 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 yo no me enojo, porque eso fui yo. Pero digamos que hablen mal. ¿Saben qué digo yo? Esas maldiciones, conviértemelas en bendición. Eso es lo que debemos hacer. Que les caiga lepra por hablar del siervo de Jehová y del ungido y ya. ¿Para qué? Más bien quiero yo que lo que hablan de mí y de usted se convierta en bendición. Es mejor. Yo no necesito mandarle lepra a nadie, ni que le caiga. Pero hay que saber una realidad. Y es que
La realidad es que Dios convierte eso en bendición. Las palabras de maldición en otros, en nuestra vida, deben ser de bendición, ¿no? Entonces, veamos. Yo creo firmemente en nuestras incapacidades. Pero por eso la iglesia no es una sola persona, son varias. ¿Saben por qué? Porque la incapacidad mía es la fortaleza suya. Y la fortaleza suya es la incapacidad mía. Vea, yo siempre le he dicho, el matrimonio es un ejemplo de eso impresionante. ¿Por qué? Porque las incapacidades mías, cuando yo voy a ver a Liliana, digo, esta mujer eso lo tiene fortaleza. Y cuando yo voy a ver las debilidades a Liliana, yo digo, uy, yo en eso bien. Y eso nos pasa aquí. Hay cosas que nosotros, entre nosotros, del diario vivir. Yo tengo unas debilidades y son su fortaleza. Y al revés. Por eso nos necesitamos. Por eso el diablo supo dónde atacar o aprovecharse de esta pandemia para aprovecharse de la unidad de la iglesia. Para aprovecharse de la unidad de la iglesia. Porque dice, la palabra dice que el pueblo, yo ruego, decía el Señor, yo ruego para que cada uno de ellos, el Padre y yo, seamos uno. O sea, toda la iglesia es uno. Una unidad. Y entonces debemos nosotros entender de que Dios necesita de cada uno de ustedes y de nosotros para ese cuerpo de Cristo que trabaja con una unidad. Por lo tanto, Dios no te puede desechar y no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque te necesita para un trabajo en especial en el cuerpo de Cristo. No, pero es que yo me siento mal. ¿Saben? Dios es tremendo. Porque Dios pone a la cizaña y al trigo a crecer juntos. Dios también utiliza la cizaña. Dios también utiliza a veces esas cositas raras que tenemos nosotros para hacer crecer la iglesia. Ese es Dios. Dios que es una abeja, ¿no? Porque Dios por eso te necesita. Dios por eso te necesita. Vean, hay algo que aquí los veterinarios lo saben, que es el tema del mutualismo, ¿no? Tú me ayudas, yo te ayudo, ¿no? No ese parasitismo raro, aunque el parasitismo también es una forma de que yo te limpio y yo me beneficio de tus parásitos y todas las cosas, todo eso. O sea, Dios también utiliza hasta las cosas que no son tan agradables para hacernos bien. Me daba cuenta que nosotros tenemos cantidades de bacterias, virus y vainas en nuestro propio cuerpo que nos ayudan a fortalecernos. Y entonces diríamos, no, me voy a quedar con eso para siempre. No, ya vamos para allá. Ya vamos a adelantar. Entonces, Dios, al que escoge, lo equipa y lo santifica para lo que Él quiera hacer. No. Te voy a hacer una pregunta y tú respóndesela al Señor o respóndela ahí en la mente. ¿Conoces tú tus debilidades? ¿Las conocen? ¿Conocen sus debilidades? ¿Sí las conocen o no? ¿Sí? Algunas, otras te son ocultas, ¿verdad? Otras son ocultas o no son ocultas. Conocemos lo grueso, ¿está bien? Conocemos el grueso de nuestras debilidades. Si no conocemos el grueso de nuestras debilidades, o sea, lo más visible, ahí es donde está el error. Porque entonces estamos nosotros creyendo que somos perfectos. ¿Conocemos nuestras debilidades? Vamos avanzando en eso. Ahora, la pregunta es, ¿Dios conoce nuestras debilidades? Porque Dios es una abeja, ¿no? Porque Dios sabe. Una de las cualidades y las características de Dios es que es omnisciente, o sea, lo sabe todo. Entonces, al saber todas nuestras incapacidades y aún así llamarlos, a mí me aterra ese Dios. De verdad que yo me siento sorprendido por ese Dios.
Porque aún sabiendo tus incapacidades, mis debilidades, tus debilidades, decidió llamarte. Y como Dios lo sabe todo, decidió llamarte aún sabiendo de que después te ibas a hacer un becerro con todos los aretes y todo el oro. Decidió llamarte a pesar de que después te ibas a pervertir. Decidió llamar a un pueblo y liberar a un pueblo. Vea, yo les digo, si yo hubiera sabido que ese pueblo iba a ser tan jodido como fue, yo lo dejo esclavo. Yo lo dejo mejor. Por lo menos para que aguante todo lo que me va a hacer sufrir, ¿no? O sea, si yo, vean, estoy seguro, si usted conociera a esa persona tan terrible que conoció, usted no se volvería a meter con ella, ¿o no? Lo lógico, pero Dios no. Porque Dios es un Dios que cuando llama, perfecciona lo que llama. O sea, Dios no deja igual al que llama. No puede dejarlo igual, porque para eso lo llamo. Y para eso tú y yo dijimos, aquí estoy, aquí estamos, imperfectos. Así lo conocí, así lo querí. Imperfectos. A eso nosotros, al decir que somos imperfectos, estamos reconociendo la perfección de Dios. Y ahí lo que Dios hace en nuestra vida tiene que ser perfecto. Tiene que ser perfecto. Vean. Y Dios me dijo, Oscar, hermano, bájese de la nube. Que usted no me limita a mí con sus incapacidades. Usted no me limita a mí con sus límites. Yo me cogí la cabeza y le dije, Señor, ¿y ahora? Porque yo pensé que con lo que yo hacía, yo limitaba la obra de Dios. Limitaba a Dios. No, ya caí. No, ya. Dios ya no va a trabajar más en mí. Soltó las herramientas, las dejó ahí a un lado y dijo, no, ya, esto es caso perdido. ¿Qué clase de Dios te enseñaron? ¿Qué clase de Dios te dijo que Dios suelta las herramientas apenas te echas a perder en las manos del alfarero? ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? O sea, nuestras incapacidades no nos llevan a ser desechados. Nuestras incapacidades nos llevan a un reconocimiento de Dios y nos llevan a ser moldeados por Él. Nuestras incapacidades. Ahora la pregunta es, ¿Dios es santo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Dios es santo? Amén. Dios es santo. ¿Nosotros somos santos? ¿Ustedes qué creen? ¿No? No somos santos. No, pero para Él sí. No, pero nosotros no somos santos, pero para Dios sí somos santos. ¿Pero por qué Dios? ¿Por qué? ¿Qué ojos tiene Dios que se los saque y me los dé? ¿Por qué Dios te mira como santo? Ya les voy a explicar. Porque yo te quiero decir que tú sí eres santo, tú eres santa y el Señor te llama así. ¿Saben por qué? Porque la palabra santo en hebreo es kadosh. Yo no sé si ustedes han escuchado esa palabra, kadosh. Kadosh Elohim, o sea, el santo de Israel. O el Kadom Elohim Israel, el santo de Israel. El santo, el poderoso de Israel. Porque Kadosh, ¿sabe? Me habla de dos cosas. Kadosh quiere decir consagrado y puro. Consagrado y puro. ¿Cómo así? ¿Saben Dios por qué te llama santo? Porque tú eres una persona que ha sido consagrada a Él. O sea, que la cogió y la sacó de allá y te consagró. Por eso te llama santo. ¿Y por qué te llama puro? Porque no hay nadie que Dios saque de allá y lo acerque a Él que siga igual. Por esa razón. Kadosh quiere decir consagrado y puro. Y por eso Dios es que 3 veces santo, 3 veces puro, 3 veces consagrado. O sea, es más que nosotros. Kadosh también quiere decir brillar. O sea, si Dios es santo, 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 como le dicen, santo, santo, santo.
Si Dios es santo, como dicen los querubines, están diciendo que su resplendor es tan grande, que su pureza es tan grande, que su consagración es tan grande, que no hay nadie que llame y lo acerque a Él y siga con la misma impureza. La pregunta es ¿por qué nosotros seguimos con nuestra misma impureza? ¿No? ¿Por qué nosotros seguimos con esa misma impureza de siempre? Porque nosotros somos santos a los ojos de Dios porque Él nos ha llamado y nos ha consagrado. Ahora, ¿cómo así consagrar? La Biblia me habla de separar. ¿Cómo así separar? Dios cogía, un ejemplo, ¿dónde está? Este vaso, y lo metió, este vaso lo hizo y lo metió al lugar santísimo, o lo metió al tabernáculo, a la casa de Dios, como se llamaba en ese tiempo. Y solo en ese vaso estaba consagrado para que solamente tomaran o comieran las personas que estaban destinadas para eso. O sea, lo separó. Ahí lo tuvo para él. Eso es ser consagrado. Eso es consagrar. Por eso debemos nosotros entender de que Dios, cuando me hablan de santo, por ejemplo, a mí me dicen, es que usted se cree santo. Y yo le digo, sí, yo me creo. Uy, no, porque la gente el sinónimo de santo es ¿qué? Perfecto. Y en hebreo no es así. La palabra santo en hebreo es consagrado y puro. Pero una cosa pura es diferente a una cosa perfecta. Una cosa pura es una cosa que no ha sido contaminada. Una cosa pura es lo que a algo se le ha sacado una impureza. Y Dios eso es lo que hace. Que Dios perfecciona su obra en nosotros. Claro, ese es otro tema que hablaremos otro día. Pero Dios nos ha hecho puros y consagrados para Él. Eso es lo que ha hecho el Señor en nosotros. Y vean, para ir terminando, en Apocalipsis capítulo 22, un libro precioso. Apocalipsis capítulo 22. Uy, aquí me encontré esto. 22:7, ese no es el versículo, pero me pareció interesante aquí. Dice que, ¿ya lo tienen? Apocalipsis 22:7. ¿Qué dice? Ya aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Uy, Dios mío, tremendo, pero ese no es el versículo que vamos a leer. El Señor viene pronto. ¿Y saben por qué el Señor viene pronto? Por el versículo 11. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más. Y yo le dije, Dios, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? La pregunta es, si vamos a seguir en nuestra inmundicia, o vamos realmente a buscar la santidad. Dice aquí, el que es justo, practique la justicia todavía. O sea que la justicia es una práctica. No es un estado, es una práctica. Yo sé que nosotros no somos justos. Yo lo sé. O sea, no somos justos en absolutamente nada. Y uno diría, no, uno sí es justo. Y uno por lo menos cuando yo era más muchacho, con mi mamá le decía, es que tú eres injusta porque no me dejas salir a rumbear, ¿no? Eso para nosotros es injusticia, ¿no? ¿Qué injusticia más tremenda? O qué injusticia más tremendo de que un niño pequeño él esté corriendo con un cuchillo y el papá llegue y ¡prácate! Se lo quite de una sola. El niño piensa que eso es injusto porque se estaba divirtiendo con el cuchillo, ¿no? Qué divertido, correr con tijera. Pero para nosotros entendemos a Dios también de la misma manera. Y Dios quiere que nosotros practiquemos la justicia. O sea, una cosa es la justicia de Dios y otra cosa es la de nosotros, eso es claro. Pero Dios quiere que practiquemos la justicia de Dios.
Y la justicia de Dios es restaurativa. ¿Cómo así restaurativa? La justicia de Dios, lo he explicado muchas veces y no me canso, la justicia de Dios no es punitiva, o sea, no es que castiga al pecador. La justicia de Dios lo restaura porque ya se castigó él mismo en la cruz. Precisamente por eso la justicia de Dios restaura. Porque la justicia de Dios, que era todo lo que nosotros merecíamos, lo recibió Cristo en la cruz. Por eso ahora la justicia que nosotros recibimos es restaurativa. O sea, castiga el pecado en la cruz, pero nosotros recibimos el beneficio del perdón. Nos restaura. Y eso les cuesta entender a muchos. Y a los que son más liberales, a los que son más conservadores, o sea, que dicen, no, ¿cómo le va a ocurrir? ¿Qué es lo que está diciendo? Porque viven del pecado de la gente para amedrentar a la gente. Y ahora, también quiero que lo sepa, el pecado es de cuidado, ¿no? Está bien, yo creo que eso lo entendemos. Pero cuando nosotros vivimos del pecado, estamos dejando al lado la obra de Cristo Jesús en nuestra vida. Porque por eso Él se hizo pecado por nosotros, por eso Él se hizo maldición por nosotros, por eso Él tomó la cruz que nos pertenecía. Ahora es ilógico de que tú permanezcas en el pecado o permanezcamos en el pecado sabiendo de la obra que el Señor hizo por nosotros. Pero resulta que es que el Señor también murió en esa cruz por los pecados futuros. Es que uno se imagina que Dios murió por los pecados nuestros, pero del pasado. Pero no de los pecados de hoy, de mañana. No, por eso no murió el Señor. Por estos, por lo que voy a cometer mañana, ya Dios me desechó. Porque ya conozco, ¿no? Y a mí me tiraban una vez, es mejor no haberle conocido y apartarse. Pero es que yo no me he apartado, yo fallé, sí, pero es que estoy aquí otra vez. Y probablemente a muchos eso les cause muchísima roncha saber de que Dios es un Dios restaurador. De un Dios que santifica al que está impuro. Un Dios que santifica y que sana al que está enfermo. Les causa muchísima roncha. ¿Por qué? Porque es mejor hablar del pecado y decir que el pecado y que el diablo y no hablar de la santidad de Dios. Que Dios te quiere santo a ti también. ¿Cómo así santo? Y termino diciendo esto. El que sea santo, santifíquese más. O sea, Dios te ve como santo, pero tienes que santificarte más. Lo traduzco de esta manera. El que es consagrado, conságrese más. Ya entiendo. ¿Y yo cómo me consagro? Disponiéndome, teniendo una disposición para con Dios, para que haga su obra en mi vida. No practicando el pecado, sino practicando la justicia. Eso es lo que nosotros debemos entender. Vean, no estamos para practicar ninguna de la inmundicia, ni todas las obras de la carne. No. Yo he escuchado a mucha gente que me decía de muy joven, vea, purifíquese, santifíquese. En la oración decía, hermano, santifíquese, 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 decían muchos. Santifíquese. Y le decían a uno que se santificara. Y yo le decía, Señor, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me baño con ruda, con moringa, con matarratón? ¿Qué hago para santificarme? ¿Qué hago? ¿Y saben qué es lo que nosotros debemos hacer? Acercarnos a Dios. Porque es su pureza, su santidad, su consagración se nos impregna a nosotros. Es imposible que una persona, yo les digo esto, es imposible de que una persona se santifique sola. Que sea pura sola. Es imposible. Por eso declaramos nuestra imposibilidad para ser nosotros santificados, pero declaramos la posibilidad de Dios para que haga esa obra en nuestra vida. Eso es lo que debemos nosotros entender. Y el salmista lo entendía muy bien. Decía, lávame más y más de mi maldad. Purifícame y seré más blanco que la nieve. O sea, le estaba diciendo a Dios que hiciera esa obra con él. Le estaba diciendo, Dios, yo reconozco que yo no puedo. Pero le estaba diciendo a Dios, Dios, yo reconozco que he fallado y necesito que tú me purifiques. Por eso termino diciéndoles esto.
Cuando este hombre dijo esta frase, así lo conocí, así lo querí, muchos nos dio gracia, ¿no? Pero dice la palabra que Dios pone gobernantes y los quita también. Y Dios permitió que el hombre subiera por alguna razón, que solamente Dios sabe. Y lo que demuestra es cómo seríamos nosotros en una capacidad de gobierno. Seríamos unos payasos porque somos más buenos para hacer memes que para gobernar. Y muchos de los que hicieron los memes y se rieron tanto, tienen una capacidad de autogobierno peor todavía, ¿no? De poder gobernar sus vidas. Nula. Y yo decía, Señor, si gobernarse uno, que es uno solito, es difícil, ahora gobernar un país, Dios ha dado capacidades a diferentes personas. Pero si gobernarte a ti mismo te es difícil, ahora cuánto más hacerlo de otra forma. Por eso debemos entender nosotros que Dios nos ha tratado con misericordia y amor. Que Dios nos ha tratado con tanto amor que nuestras incapacidades delante de Dios son vistas como potenciales. Como una potencial, como potencialidad. Por eso, miren, yo les digo hoy, para que pongámonos de pie de una vez. Por eso les digo lo siguiente. Y es, ¿qué es lo que nosotros estamos creyendo de la obra de Dios en nuestra vida? Y vamos a decirle a Dios ahorita que Dios perfeccione la obra en nosotros. Que Dios haga y quite lo que quiera quitar y ponga lo que quiera poner en nuestra vida. Y ahí cierra tus ojos ahí. Y vas a reconocer tu imposibilidad de santificarte, de ser más puro. Dios, eres ese Dios que escogió a ese Moisés tatareto con todos sus errores, que escogió a Aarón, que escogió a Pedro, que escogió a todos los discípulos con propósitos específicos. Y a cada persona que está aquí reunida, en el nombre de Cristo Jesús, hoy crea una conciencia nueva y diferente en la vida de cada uno de nosotros y dile, Señor, ayúdame en mi imposibilidad, ayúdame en mi incapacidad de acercarme incluso a ti, Señor. Ayúdame que yo te necesito. Ayúdame que me seco, que me muero. Ayúdame, Señor. Dile, Señor, ayúdame que no tengo dirección. Ayúdame que no sé para dónde ir. Ayúdame. Ayúdame porque vivo una vida que no te agrada. Y sé que no te agrada, pero por eso no sé que no me has desechado. Y te lo digo en el nombre de Jesús. El Señor, aunque vivas una vida que al Señor no le agrada, no te ha desechado. Aunque vivas una vida en conflicto constantemente contigo mismo, el Señor no te ha desechado. El Señor hoy te llama y te dice, aquí te espero, aquí sigo. Y es tu decisión. Solamente decide acercarte a mí, consagrarte a mí, que yo haré el resto. Y dile, Señor, hoy me consagro a ti. Hoy me consagro, Dios.
Unos son tus pensamientos y otros son los pensamientos de Dios. Hoy nos consagramos a ti. Hoy nos consagramos en tu presencia. Hoy nos consagramos para que sea tu obra en nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre amado Dios, obra en nosotros, exáltate. Exaltado Dios eres tú sobre nosotros, digno de toda gloria y honra. Transfórmanos de gloria en gloria. Transfórmanos, Señor. Dile, Señor, transfórmame, que lo que más deseo, Señor, es ser más parecido a ti y menos a mí. Transfórmame porque quiero pensar como tú piensas y no como yo. Quiero ver como tú ves y no como yo veo. Porque mis ojos son, Señor, Padre, tienen laxivia, desean la mujer ajena, el hombre ajeno. Mis ojos, Señor, desean, Señor, en la mujer del prójimo, Dios. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, santifica estos ojos, Dios. Santifica, Dios, y consagra más a ti nuestro ser entero. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, la lámpara de cada uno de los que estamos aquí, que dice tu palabra, que es el ojo, Señor, es santificado. Y si lo que entra por ahí es luz, Señor, todo nuestro ser será luz. Dios, gracias, porque solamente tú tienes el poder para transformar las vidas y los corazones. Gracias, Señor, porque tú estás transformando a cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor, y tú dile, Señor, gracias, porque tú, Señor amado Dios, eres realidad en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por transformarnos, por moldearnos a tu imagen. Porque tú nos ves como santos. Y dile, Señor, gracias por verme así. Porque yo no soy capaz de verme así. Pero tu fe es tan grande. Porque tú, Señor amado Dios, nos ves como tú eres. Porque tú no puedes ver a alguien como tú no eres. Porque tu esencia, Señor, está en nosotros y fuimos creados a tu imagen. Fuimos creados a tu imagen y a tu semejanza. Tú santificas tu obra. Tú santificas la obra de tus manos. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, todas nuestras debilidades, ausencias y derrotas las colocamos en tus brazos, en tus manos, a tus pies. Porque tú nos fortalecerás en la obra que comenzaste en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Y amén. Bueno.